Libro de Efesios, por favor, capítulo 6. Y ya que prepare su Biblia, vamos a ver el versículo 10. Y ya que prepare su Biblia, vamos a leer este breve verso y luego vamos a todos juntos a orar para preparar nuestro corazón. Entonces usted necesita preparar su Biblia y su corazón y pedirle que Dios hable a nuestra vida a través de este mensaje, que haya algo que Dios haya alistado a través de su palabra para nuestras vidas. Así que le quiero animar, hermanos, que preparemos nuestro corazón. Vamos a leer primero Efesios 6:10. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Cómo dice la palabra de Dios juntos? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice el versículo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a orar. Señor, queremos en tus manos poner este tiempo de enseñanza, que pueda tu Espíritu Santo usar la espada que tenemos en nuestras manos para hablarnos a nuestra vida. Te ruego que tú nos des sabiduría y guía para saber qué es lo que tú quieres que hagamos cada uno de nosotros y cómo hacerlo. Te ruego, Padre, que nos ayudes a cada uno de nosotros. Te necesitamos realmente y no podemos vivir nuestra vida sin tu ayuda. No podemos tomar buenas decisiones sin tu palabra. Y te ruego, Señor, que podamos sacar algo productivo de este momento, a pesar del cansancio, de las cargas. Te ruego que tú llenes de tu Santo Espíritu a tu siervo al predicar tu palabra, pero también, Señor, tu palabra nos habla que nuestros oídos deben estar guiados por tu Espíritu. Por eso dice tu palabra que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y tú quieres que tengamos oídos espirituales para cachar lo que tú tienes para nuestra vida. Bendice este tiempo de enseñanza, permíteme ser de bendición a mis hermanos, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Existen ocasiones donde es difícil la vida cristiana. Realmente quien intenta ser fiel a su Señor pronto se va a dar cuenta que no es fácil ser un buen cristiano. Es fácil ser un cristiano mundano, simplemente haces todo lo que otros hacen, pero cuando tú tratas de seguir al Señor, cuando usted dice yo quiero serle fiel a mi Señor y agradarle con mi vida, no va a ser fácil las decisiones que uno tiene que tomar, y a veces llegamos al punto en que sentimos que no podemos seguir adelante. No sé si alguna vez usted ha llegado a tal punto en su vida, pero hay veces donde uno se siente de tal manera que siente que ya no puede seguir adelante en su vida cristiana. ¿Cómo se siente cuando usted ha dado lo más que usted puede, lo máximo, y no logra avanzar? Siente que las cosas no se solucionan. Es ahí donde uno necesita un momento pensar en cómo se siente y qué es lo que Dios quiere que yo haga. Uno siente tristeza, frustración, dudas, depresión, uno siente miedos cuando vienen circunstancias a nuestra vida, y uno siempre quiere seguir adelante, pero muchas veces se ve limitado. Y cuando uno se ve limitado, uno tiene que entender lo que Dios quiere que hagamos en ese tiempo. Efesios 6:10 es un versículo que Dios me hizo pensar en estos días que no han sido tan fáciles para mí en algunos aspectos de mi vida, y yo creo que así muchas veces nos sentimos algunos, que llegamos a haber momentos donde nos rebasan las cosas y uno quiere ser fiel, pero no puede seguir adelante en medio de tanta situación. Y Efesios 6:10 me ayuda porque me recuerda que debemos aprender a fortalecernos en el Señor. Por eso dice este texto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo le titulé a este mensaje: fortalécete en el Señor.
Fortalécete en el Señor. Y tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. Si no, no vamos a lograr mucho en nuestra vida cristiana. Tu fe va a ser mediocre, tu vida va a ser mundana, tu vida va a ser muy temerosa, va a ser víctima de la frustración, y tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. Ahora quiero que usted observe algunas cosas de este texto y algunos otros textos, y que pueda por un momento pensar en su propia vida, ver lo que Dios quiere que usted haga. Este versículo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando dice la Biblia que tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza, es porque a veces necesitamos la fuerza de Dios. Sin embargo, no siempre lo reconocemos. Somos débiles a veces, pero a veces no lo queremos reconocer. Y a veces el orgullo no nos deja ver la realidad de nuestra vida, que necesitamos fuerza, necesitamos a Dios con nosotros. Y muchas veces somos débiles y necesitamos ayuda y no la tenemos porque no vamos a nuestro Dios. Es difícil decir: necesito tu ayuda. Es difícil reconocer y detectar que somos débiles y que necesitamos ayuda en nuestra vida. Y hay veces que usted tiene situaciones que le sobrepasan, pero como usted es la mamá de Tarzán, pues nunca necesita ayuda, ¿verdad? Nunca necesita un consejo, nunca necesita de ayuda. Y sin embargo, cuando uno se da cuenta que no siempre somos la mamá de Tarzán, que necesito ayuda de Dios, es cuando Dios nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Entonces, Dios quiere que usted y yo tengamos vidas victoriosas, y para eso necesitamos su fuerza. Entonces, y para que tengamos su fuerza, necesitamos aprender a reconocer que necesitamos su fuerza. Entonces, somos débiles. A veces somos muy débiles en algunas circunstancias, nos debilitamos, aunque no lo queramos reconocer. Y ahora este texto nos dice algo que a mí me impacta, porque este versículo dice: fortaleceos en el Señor. Esto es que Dios está mandándonos ser fuertes en nuestra vida. Dios nos pide ser fuertes y no débiles. Hay veces que es pecado mostrarse débil en una situación. Y el problema es que no es que usted sea débil, el problema es que no aprende a fortalecerse en el Señor. Cuando dice la Biblia que hay que fortalecernos, no dice que seas fuerte en tus propios medios, sino fortalecerte en Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra ahí, fortaleceos, me gusta mucho. Me gusta este verbo, significa empoderarse. Y es muy interesante este verbo, porque este verbo es una orden. ¿Está conmigo? Dios te manda a ser fuerte. Entonces no puedes tú darte el lujo de ser débil en una situación. Dios te manda a ser fuerte. Por eso dice ahí: fortaleceos. Significa que estés lleno de poder. Ahora, también este verbo es un imperativo, es decir, una orden. Dios espera que usted sea fuerte en la situación en la que está. ¿Sí? Ahora, la cosa es que uno dice: es que no puedo ser fuerte, Dios, yo intento ser fuerte, pero no puedo. Y ese es el problema, que usted trata de ser fuerte, pero en sus propios medios. Entonces este versículo nos muestra que hay que ser fuertes. Fortaleceos, es un mandato, es un imperativo. Si usted conoce un poquito el español o el idioma, es un imperativo, pero también es la voz de este verbo es voz pasiva. ¿Qué significa eso, pastor? No me meta en cosas que no entiendo. No quiero recordar que reprobé en español. No se preocupe, no le quiero hablar de tecnicismos ni de gramática. Pero cuando un verbo está en voz pasiva, es que es el receptor de la acción. Entonces, una cosa es la voz activa y una cosa es voz pasiva. Por ejemplo, una cosa es que tú patees el balón de fútbol, y otra cosa es que tú seas pateado, ¿verdad? Entonces es diferente. Entonces, cuando dice este texto, fortaleceos en el Señor, está diciendo que tú debes aprender a ser fuerte, pero no fuerte en tus propios medios, sino dejar que te fortalezca el Señor. Entonces, por eso es que Dios sí te manda a ser fuerte, pero no te dice que tú tienes que ser fuerte en tus propios medios. No está diciendo Dios: ¿sabes qué? Tienes que ser fuerte, tragarte tu dolor, esforzarte, y que tú no puedes mostrar debilidad en tu vida. No está diciendo eso Dios. Está diciendo: tú debes de ser fuerte, pero está diciendo: tú debes de aprender a sacar tus fuerzas del Señor. Por eso dice el texto: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no tu fuerza.
Entonces este versículo sí te manda a ser fuerte, pero no te está diciendo que tú flexiones tus músculos y que tú seas el fuerte. Está diciendo, tú tienes que ser fuerte, pero tienes que aprender a llenarte del poder de Dios. Por eso ese texto dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces esto me hace pensar, hermanos, en que uno sí puede ser fuerte, pero cuando uno aprende a ser fuerte agarrado de la mano de Dios. Ahora, yo pensaba en la fuerza de Dios. Ahí dice que seas fuerte, pero no en tus fuerzas. Dice fortaleceos en el poder de su fuerza. Cuando dice la Biblia su fuerza, es porque tú no tienes que pensar en tus músculos, en tu fuerza, en tu capacidad, en tu poder. No está hablando de ti, está hablando de que seas fuerte en Dios. ¿Está conmigo? Ahora, cuando yo pensaba en el poder de Dios, eso me gusta mucho, porque si yo pienso en mi propio poder, pues estoy en problemas. Pero si yo pienso en el poder de Dios, esa es otra cosa. El poder de la fuerza de Cristo nos deja anodadados, hermanos. Acuérdense que creemos en un Señor todopoderoso. El Señor Jesucristo es el que creó el universo y lo sostiene. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego dice la Biblia, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego dice la Biblia y añade, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién cree que hace que el planeta Tierra gire en su propia, ¿cuál es la palabra? En su propio eje, que es el movimiento de rotación? ¿Quién hace que esté girando sin que se canse la Tierra? ¿Quién hace que siga la órbita el planeta y no se desvíe, verdad? Y siga su propia órbita alrededor del Sol cada año. Dios, el Señor Jesucristo, es el que sostiene. ¿Quién sostiene el mundo sobre la nada? Dice la palabra de Dios. Entonces nuestro Dios tiene poder. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, nos dio una probadita de lo que es su poder. Él tuvo el poder para hacer milagros. Por ejemplo, Él sacó demonios de la gente endemoniada. Él abrió los ojos de los ciegos. Él revivió muertos como Lázaro. Él tuvo el poder para vencer a la muerte. Por eso es que Pablo le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el poder de la muerte? Porque Cristo dominó a la muerte. Entonces Cristo tiene poder, hermanos. Y en la tierra él no hubo nada que Él no pudiera hacer. Es más, en un momento sus discípulos temblaban de que veían el mar hacerse bravo, ¿verdad? Abrevarse y hacerse bravo, pues embravecerse más bien. Y empieza a temer el grupo de discípulos y le dicen, ayúdanos. Y entonces el Señor Jesús reprende al mar de Galilea y se queda tranquilito. Entonces, si el Señor Jesucristo tiene el poder para hacer todas esas cosas, ¿por qué usted, yo no podemos confiar en el poder que Él tiene? ¿Por qué dudar del poder del Señor Jesucristo? Usted puede dudar de su coche que lo vaya a llevar a otro estado, pero no debe de dudar del poder del Señor. Usted puede dudar de sus hijos, pero no debe de dudar de lo que Dios puede hacer en sus hijos. Usted puede dudar de sus amigos, puede dudar de su cuenta bancaria, puede dudar de su mascota, puede dudar de su memoria, puede dudar de muchas cosas en su vida, pero usted no debe de dudar del poder de Dios, porque Él es todopoderoso. Entonces, por eso Apocalipsis 1:8 dice que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Mientras usted recuerde que Cristo tiene poder, usted puede llenarse de su poder y usted puede seguir adelante en su vida. Tiene la seguridad de que puede ser fuerte si usted confía en el poder de la fuerza del Señor Jesucristo. ¿Ve usted? Entonces tenemos que aprender a agarrarnos de su fuerza. Ahora, yo decía, muchas veces somos débiles y no lo reconocemos. Usted debe de constantemente recordar su debilidad y usted necesita la fuerza del Señor. Por eso usted no puede ser una mamá débil, usted no puede ser un papá débil, usted no puede ser un cristiano débil, usted no puede ser un ganador de almas débil, usted no puede ser una persona de débil carácter. Usted necesita agarrarse de Dios para que Él le fortalezca. Ahora, hay varias áreas en la vida donde usted necesita ser fortalecido, ser fuerte, pero no en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Acuérdese, Dios le manda a ser fuerte, pero eso no significa que usted tenga que ser siempre fuerte. Dios le puede fortalecer. ¿Está conmigo? ¿Ve la diferencia?
es voz pasiva, por eso le decía, no me gusta mucho usar términos técnicos, domingueros, ¿verdad? Pero usted debe recordar que sí, Dios quiere que usted sea fuerte, pero no en sus propias fuerzas. Simplemente recibir la fuerza del Señor para que usted sea fuerte. ¿Está conmigo? Ahora, yo pensaba en varios textos y varios personajes bíblicos que tuvieron debilidad y que se fortalecieron, fueron fuertes, pero la Biblia dice que se fortalecieron en el Señor. Por ejemplo, uno de ellos nos enseña que tenemos que fortalecernos en el Señor en medio de la debilidad de nuestra fe. ¿Alguna vez ha sentido que su fe se debilita? Bueno, yo creo que muchos sentimos que nuestra fe se debilita en algún momento. Pero Abraham fue un perfecto ejemplo de un hombre que no permitió que su fe se debilitara. Romanos 4:20 dice la Biblia acerca de Abraham: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, si usted recuerda la historia de Abraham, Dios le promete a Abraham un hijo. El problema es que tenía 75 años de edad. Ahora, es fácil que un joven pueda tener un hijo, pero un adulto de 75 años y decirle tú vas a tener un hijo, no es tan fácil. Su esposa Sara tenía 65 y Dios le promete que va a tener un hijo. Era una promesa que necesitaba confiar pensando en el poder de Dios. Ahora, sabemos que Abraham tuvo un hijo a los 100 años. Y la Biblia dice ahí en Romanos 4:20, bueno, dice en 4:19, dice que no se debilitó, sino se fortaleció en la fe. Ve el versículo 19, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Sara ya tenía 90 años, ya le había pasado la menopausia hace un buen rato, ¿verdad? Y entonces Dios le promete a Abraham tener un hijo y tarda 25 años para darle ese hijo. Y Abraham, yo creo que muchas veces pudo dudar y pensar, ¿será cierto? ¿Será cierto? Pero dice la Biblia que él no se debilitó en la fe, sino se fortaleció en la fe. Y esa fe le hizo que él pudiera tener a su hijo, aunque él tenía 100 y su esposa 90. ¿Cómo, hermanos? Eso no es posible, humanamente no es posible. Pero el poder de Dios otra vez le fortaleció y confió en el Señor, y el Señor hizo y se logró ese embarazo. Mire, la lucha de nuestra fe es larga y tiene muchas cosas adversas, pero usted tiene que aprender a confiar en el Señor. No sea débil en la fe, hermano. Fortalécete en el poder de Dios y así vas a poder tener una fe más fuerte. Ahora, Dios no hace lo que usted quiera, Dios hace lo que Él promete. ¿Está conmigo? Entonces no diga, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por eso voy a robar el banco y Dios me va a ayudar. No está diciendo eso la Biblia. Está diciendo que usted tiene que aprender a confiar en Él y en sus promesas. ¿Está conmigo? Y usted debe de aprender a fortalecerse en la fe. Porque sí hay veces que nuestra vida pinta de color gris y pinta de color negro, y la verdad usted se preocupa, se carga en su corazón. Y usted tiene que aprender a no debilitarse en su fe, sino fortalecerse. Y cuando el Señor te fortalece, tu fe se fortalece. Así que la fe entra en crisis de vez en cuando. Y tu fe va a entrar en crisis en alguna vez. Si no es que ya está en crisis en este momento. Pero dice la Biblia que Abraham no se debilitó al ver las circunstancias de la vida. Mire, usted no limite a Dios en lo que Él puede hacer por ver las circunstancias de la vida. Cuando Él promete algo, Él lo puede cumplir, punto. ¿Sí? Entonces, la fe se puede debilitar, ¿sí? Por eso usted necesita fortalecerse en su fe. ¿Cómo? Agarrado del Señor. ¿Okay? Otro ejemplo que me hace pensar en cómo Dios nos fortalece, no nada más fortalece tu fe, también te fortalece en medio de la enfermedad. Fortalécete en el Señor en medio de la enfermedad. ¿Se acuerda de Pablo? Pablo tuvo una batalla muy grande en su enfermedad. Y es una grande batalla cuando alguien se enferma, cuando tiene una situación de enfermedad, porque la enfermedad te hace dudar de Dios, te hace dudar de su amor, te hace dudar de sus planes en tu vida, te hace dudar del poder sanador de Dios. Y aún las situaciones más críticas, cuando tú oras que Dios te sana y no te sana. Pero hermano, usted no es el único, no es la única persona que ha batallado con la enfermedad. Pablo estaba desesperado y en su enfermedad él le pide a Cristo que le quite la enfermedad, y de manera sorpresiva el Señor Jesucristo no le promete que se la va a quitar. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:7,
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Estaba enfermo en su carne, no sabemos qué, ¿verdad? Pero le dolía. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué, hermano? El poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que puede ser fuerte. Pablo fue fuerte, sí, pero no en sus fuerzas. Él era débil, pero al mismo tiempo era fuerte. ¿Está conmigo? Es una aparente contradicción de términos. Pero Pablo era débil y simultáneamente fuerte. Débil porque estaba débil en su enfermedad físicamente, pero estaba fuerte porque confiaba en que el Señor estaba con él en medio de su debilidad. Entonces, es posible que estés enfermándote y te sientas mal y que ores que Dios te quite la enfermedad y el Señor te está permitiendo esta enfermedad, tal vez crónica, dolorosa, pero ¿sabes qué debes de hacer? Fortalécete en el poder de su fuerza en medio de la enfermedad. Por eso Pablo dijo, no, yo estoy bien, estoy enfermo, pero estoy bien. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Está conmigo? Entonces, usted puede ser sanado por Cristo, sí, por su poder, pero también el poder de Cristo puede ayudarle a soportar su enfermedad con el poder que Él tiene. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, el Señor puede fortalecerte cuando tú dudas en tu fe. El Señor puede fortalecerte cuando tú estás enfermo. También puede fortalecerte en caídas del pasado, y a veces cuando uno cae en el pasado siente desánimo, siente que ya no se puede levantar, y ese es el ejemplo de Pablo también. Otro texto donde Pablo nos habla de que él fue fortalecido es en 1 de Timoteo 1:12. La Biblia dice que Pablo fue contado como una persona fiel, pero pues realmente no era un gran hombre fiel a Dios. 1 de Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y luego dice, porque me tuvo por fiel. No que él era fiel, le tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí Pablo? Pablo sabía sus pecados pasados. No necesitaba que nadie se los recordara. Él sabía que había perseguido a cristianos. Él sabía que había dado su voto a favor de la muerte de Esteban. Él sentía, yo creo que horrible en su corazón al recordar y lidiar con esos pecados en su conciencia. Los pecados de nuestro pasado, hermanos, nos dejan una terrible sensación, un terrible peso que se siente que no te deja servir a Dios, no te deja hacer las cosas para Dios. Y Pablo tuvo tremendos pecados que le pudieron haber hecho sentir pena o vergüenza o desánimo, y decir, no, es que yo, ¿quién soy para servir al Señor? ¿Quién soy para ser un hijo de Dios? ¿Quién soy para hacer algo para mi Dios, para servirle en la iglesia? Pero Pablo dice, me fortaleció Cristo, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y mire, los pecados del pasado te pueden detener porque traes tanta culpabilidad en tu corazón, en tu cerebro, que no te dejan hacer nada para Dios. No, ¿yo quién soy? Mira la vida que tuve, mira la vida los pecados que he tenido en el pasado. Y eso te pesa y te deja confundido y te deja nulo, te deja sin hacer nada. Y yo he observado cómo el pecado del pasado pesa en la vida. Ahora, si tú tienes tu pecado confesado y abandonado, Cristo sí perdona, Cristo sí restaura, y Cristo sí da oportunidad para que le sirvas en su obra. ¿Sí ve? A mí me gusta ese himno que dice, el himno de Cristo está buscando obreros. ¿Se acuerdan, hermanos? En una parte dice, hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Y me gusta eso, ¿verdad? Cuando tú quieres servir al Señor, Él te va a usar. Y no permitas que el desánimo haga que tú no hagas algo para tu Señor. Porque así como Pablo dice, Él me fortaleció. Él sabía que era un hombre que apoyó la muerte de Esteban. Algunos dicen que era un asesino. Este hombre era un perseguidor de los cristianos. Este hombre estaba en tremendas cosas, y él hizo muchas cosas crueles. Pero él dice, yo creo que esos pensamientos que le turbaban a veces, él decía, no. Pero Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio.
sea, yo no lo merezco, pero aún así yo estoy sirviendo a Dios. Y así debería de ser un cristiano. Todo cristiano debería recordar que ninguno de nosotros ni merecemos ni la salvación ni lo que hacemos para nuestro Dios. Y sin embargo, Él por su gracia nos salvó, por su gracia nos puso en el ministerio, por su gracia hacemos lo poquito o mucho que hagamos para nuestro Dios. Entonces el desánimo te deja nulo, te deja sin hacer nada. Pero Pablo decía, no, Él me fortaleció, le doy gracias al que me fortaleció. Yo soy apóstol, decía Pablo, pero no porque yo lo merezco, porque sea gran hombre o porque maneje tremendo la Biblia, sino porque Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces el desánimo es algo que pesa, o en el caso de Pablo, el pecado del pasado. Sin embargo, Pablo dijo, pero Él me fortalece. Entonces, Él te fortalece. Cuando hay debilidad en la fe, Él te fortalece en la fe. Cuando hay también debilidad en la enfermedad, Él te fortalece. Cuando hay debilidad por las cargas del pasado, el pecado del pasado o tu desánimo, el Señor te levanta. También te fortalece en medio de la debilidad física. El profeta Daniel pasó en un tiempo muy difícil. Vaya a Daniel 10, por favor, capítulo 10. Y pausemos un momento aquí para pensar un momento en Daniel. Daniel tenía debilidad física, pero él le pide al Señor que le fortalezca y le fortalece. Daniel 10:16 dice la Biblia, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Ahora, si usted conoce el texto, de hecho, Daniel era un hombre pues muy ocupado en el gobierno, y sin embargo, también era profeta, así que pues también Dios le daba visiones. Y llegó un momento donde Dios le da una visión bien preocupante, que le estresaba, que le pesaba en su corazón. Y dice la Biblia que Daniel ayuna tres semanas, 21 días. Entonces, está ayunando. No sé usted cómo se sienta cuando deja de comer un día, pero usted deja de comer una tarde y ya se siente como león, ¿verdad? Con ganas de morder a cualquier persona que está cerca de usted, ¿verdad? Pero en el caso de Daniel, estaba debilitado, 21 días sin comer. Nada más comía cosas muy ligeras y estaba muy debilitado. Y entonces tiene la visión y la visión le debilita. Y por eso él dice ahí, la visión me ha sobrevenido, me ha traído dolores y no me queda fuerza. El versículo 17 dice, pero ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Pero ve el versículo 18, es muy lindo, dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó una vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Entonces yo veo aquí a un Daniel debilitado, batallando, y sin embargo el Señor le fortalece. Yo me acuerdo, hace unos años, pasé un tiempo muy extenuante, muy difícil. Estaba estudiando y trabajando simultáneamente y muchas cosas se me juntaron. Y yo dormía 4 horas diarias. Ahora no sé usted, tal vez sea un cyborg, o tal vez sea un robot y usted pueda sobrevivir con 4 horas. Yo no puedo sobrevivir con 4 horas. Y de verdad era muy difícil para mí mi vida, ¿verdad? Entonces, yo dormía 4 horas por 6 meses. Y llegó el momento donde Dios me mostró que yo tenía que echarle ganas a esos 6 meses. Así que yo empecé a orar, Señor, sosténme con tu gracia, porque si tú no me sostienes, yo no voy a aguantar este tiempo. Y Dios fue el que me daba las fuerzas. Yo oraba continuamente y le decía, Señor, fortaléceme porque yo no puedo estar fuerte sin tu ayuda. Ayúdame. Esta mañana yo también sentía que no me podía levantar y el Señor me fortaleció. Yo le dije, Señor, ayúdame, fortaléceme, pues no puedo. Entonces, no es fácil muchas veces nuestra vida y muchas veces estamos fatigados, estamos débiles, pero el Señor nos puede fortalecer, ¿sí ve usted? En el poder de su fuerza. También usted puede debilitarse en medio de sus emociones, de su debilidad emocional. Hay veces que uno se siente tan turbado en su interior que vienen angustia, viene dolor en el corazón, viene depresión, vienen situaciones emocionalmente que nos golpean.
Sin embargo, usted debe aprender a fortalecerse en medio de esas emociones tan fuertes y fortalecerse en el Señor. Y ese ejemplo es David. En 1 de Samuel 30, la Biblia dice que David estaba muy turbado. Y usted nada más póngase un momento en los zapatos de David. Dice la Biblia en 1 de Samuel 31 que David y sus hombres llegaron de una guerra y llegaron y su pueblo, donde estaban sus esposas, sus hijos, había sido puesto en fuego, había sido conquistado y habían sido llevados como cautivos, se los habían llevado como esclavos. Ve el versículo 3, dice la Biblia: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Nada más por un momento piensa en esta frase. David y el pueblo, los soldados, lloraron porque habían perdido a sus esposas y a sus hijos. Y lloraron hasta que el lagrimal se les secó, hasta que les faltaron las fuerzas. Estaba físicamente, estaba emocionalmente turbado, estaban aplastados en el ánimo. Y ve el versículo 6, también dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hermanos, los cristianos fieles sí tienen emociones fuertes, pero no vivimos por las emociones, sino por la fe. Y si usted tiene emociones fuertes, pídele a Dios fortaleza. Si usted se quiere hacer un favor a sí mismo, no viva según sus emociones. No deje que las emociones sean una brújula de su vida. Muchas veces uno dice: es que yo me siento así, como que debo de hacer esto. Y pues discúlpeme, pero si usted se guía por sus emociones, usted va a tomar muy malas decisiones. Si usted nada más decide conforme a lo que su corazón le dicta, usted va a tener muy mala vida, va a tomar muy malas decisiones. El cristiano no deja que sus emociones sean su brújula. Sí sentimos, pero no dejamos que nos desborden. ¿Sí está conmigo? Entonces un cristiano debe de ser capaz de lidiar con sus emociones, porque los cristianos no somos gente sin sentimientos, tenemos nuestro corazoncito, ¿sí o no? Y a veces nos turbamos por dentro. Y vemos aquí a David, estaba turbado, estaba angustiado, estaba pesándole la situación de su esposa, de sus hijos, y además todavía el peligro de que le iban a apedrear, y estaba acongojado. Pero dice la Biblia, pero se fortaleció en el Señor. Cuando su corazón está desbordándose de muchas cosas, usted tiene que aprender a fortalecerse en el Señor. No puede ser víctima de la angustia, víctima del dolor, víctima de la depresión. La depresión puede estar ahí, pero el Señor le puede dar fuerzas para vencer la depresión o lo que venga en su vida. ¿Sí ve? Entonces, no deje que sus emociones le tumben. Usted tiene que ser capaz de poner en las manos de Dios las emociones y decirle: Señor, pero no voy a hacer lo que mis emociones me dictan. Yo quiero hacer tu voluntad y ser fuerte para seguir tu voluntad. ¿Sí ve? Hay un ejemplo más, el más grande de todos, el Señor Jesucristo. Él se fortaleció para obedecer al Padre. El ejemplo del Señor Jesucristo me gusta mucho, hermanos, porque no siempre es fácil obedecer al Señor, pero puedes ser fuerte, fortalecerte en el Señor para obedecer en lo que Él te pide. En Lucas 22:41 dice la Biblia: y Él se apartó de ellos a distancia de un tiro, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Entonces, humanamente hablando, el Señor Jesucristo, en su carne, en su cuerpo, pues, Él no quería ir a la crucifixión. Y por eso Él dice: si es posible, pase de mí esta copa. Pero dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego dice que le manda un ángel para fortalecer. Hermano, a veces es difícil obedecer a Dios. No siempre es fácil obedecer al Señor. ¿Por qué es difícil? Es difícil a veces obedecerlo porque no estamos convencidos de que lo que dice la Biblia es lo mejor para nuestra vida. A veces no estamos convencidos porque no nos conviene. Si yo hago esto, igual y me va a ir peor. Pero Dios me pide que haga esto. ¿Y qué tal si me va mal? Y entonces uno duda, ¿verdad?
O a veces dudamos de que hacer la voluntad de Dios porque a veces implica sufrir. Si tú haces la voluntad de Dios puedes perder tu trabajo, puedes reprobar un examen, puede pasarte algo malo a ti. Y entonces eso cuesta. Y eso le pasó al Señor Jesucristo. La voluntad del Padre era que Él fuera a la crucifixión. Pero el Señor Jesús estaba batallando. Pero Él fue un ejemplo de obediencia. Porque Él sí fue a la cruz a pesar de cómo sentía, a pesar de que le costaba trabajo obedecer. Dice la Biblia en el capítulo 53 de Isaías que el Señor Jesús aprendió obediencia. Pero Él no pudo haber obedecido sin que el Señor le fortaleciera. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces muchas veces para usted y para mí va a ser difícil obedecer a nuestro Dios. A veces no es fácil obedecerlo, a veces uno se siente culpable porque escucha la predicación que tiene que obedecer al Señor y uno sabe que estaba desobedeciendo a Dios y se siente mal. Pero usted debe entender que el Señor Jesucristo sabe que a veces nos cuesta trabajo obedecer al Señor. Ahora, no estoy diciendo que sea una excusa, no, como me es difícil obedecer a Dios, por eso lo desobedecí. No. Por eso nuestro tema es ese, fortalécete en el Señor. Y Él te puede fortalecer, te puede dar las fuerzas para tener una vida obediente al Señor. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, piensa en eso, hermano. Dios le manda a ser fuerte en su vida, pero no en sus propias fuerzas, en la fuerza del Señor. Y Él sí le puede dar la fuerza que necesita en medio de la debilidad de su fe, o en medio de la debilidad de sus fuerzas, o en medio de la debilidad de su desánimo, o en medio de la debilidad de sus emociones que le dicta a su corazón hacer otra cosa, o en tentaciones de desobedecer, el Señor le puede dar la victoria sobre la tentación. O si tienes pesares del pasado, Él puede fortalecerte y puede usarte para su gloria. Entonces, yo estaba pensando cómo uno tiene que aprender a fortalecerse en el Señor, hermanos. No puede uno darse el lujo de debilitarse, de hacer lo que la carne manda, de hacer lo que uno quiere, de hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios, o de hacer algo en resultado de una fe débil. Cada vez que ustedes hacemos algo por una fe débil, siempre te va a causar problemas. Por eso, hermanos, seamos fuertes, pero no en nuestras propias fuerzas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, a lo mejor más que uno en esta noche puede reconocer: yo me estoy debilitando y necesito la ayuda del Señor, necesito que me fortalezca. Pues doblemos rodillas y pidamos a Dios su fortaleza. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, queremos poner en tus manos a los hermanos de la iglesia. Quizás habrá uno que siente debilidad en su vida, en su fe, en su cuerpo, en su salud, en su obediencia, en sus emociones. Y Señor, tú quieres que seamos fortalecidos en Cristo Jesús. Y Padre, te ruego que no permitas que nos mostremos débiles ante los obstáculos de nuestra vida, sino más bien que nos mostremos fuertes, porque tú nos has fortalecido con tu fuerza. Y Señor, te ruego que nos ayudes a fortalecernos en cada una de las circunstancias que estamos pasando. Y así como estamos con ojos cerrados, con cabezas inclinadas, tal vez usted está debilitándose en algún área en su vida. Y Dios le habló a su corazón: pastor, Dios me habló a mi corazón. ¿Puedo ver su mano? Dios me habló a mi corazón, pastor. Veo su mano, veo su mano. ¿Por qué no dobla su rodilla? ¿Por qué no pasa unos minutos orando acá al frente y le dice: Señor, necesito tus fuerzas? Físicamente hablando, necesito tus fuerzas. En mi enfermedad necesito tus fuerzas. En mi debilidad de mi fe necesito tus fuerzas. En mis emociones yo necesito que tú me fortalezcas. En mi desánimo necesito que tú me fortalezcas. En las dudas que tengo necesito que tú me fortalezcas. En los miedos que tengo para obedecerte, ayúdame, fortaléceme para que pueda tener una vida obediente a ti. En los pesares del pasado, ayúdame a fortalecerme en ti. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que ore al Señor, pídale de su ayuda. Toma un momento para refugiarse en el fuerte. Él te puede dar fuerzas como las del búfalo, dice la palabra de Dios. Ore al Señor.
Pídale su fortaleza. Y sea fuerte, hermano. Mamá, haga lo correcto. Papá, haga lo correcto. Hermano, haga lo correcto. Estudiante, haz lo correcto. Hagamos lo correcto, pero fortaleciéndonos en el poder del Señor y de su fuerza. Quisiera preguntar si hubiera alguien que tiene dudas de su salvación. Si hay alguien, si hay uno único que te puede dar la seguridad de tu salvación y te puede dar la vida eterna, es el Señor Jesús. Él también te puede dar la vida eterna. Habría alguien que diga, yo tengo dudas, no sé si voy a ir al cielo, pero quiero tener la seguridad de ir al cielo. Quiero invitar a recibir al Señor Jesucristo en su corazón y que pueda poner toda su confianza en el Señor para que Él le dé la vida eterna que usted necesita. ¿Habría alguien así? Yo quiero estar seguro de ir al cielo, yo quiero tener la vida eterna, yo quiero que Cristo me salve. Entonces yo quiero orar por usted. ¿Habría alguien así en esta noche? Yo quiero recibir a Cristo en mi vida. ¿Puedo ver su mano un momentito? Señor, tú sabes las batallas que hay en cada uno de los que estamos aquí. Fortalécenos, Señor, te necesitamos. Yo hoy mismo sentía la necesidad de tus fuerzas en mi vida y de tu ayuda para las cosas que yo tengo que hacer. Te ruego, Señor, que tú tomes todo control de la situación en la que cada uno de mis hermanos están viviendo. Fortalécenos, porque tú sí quieres que seamos fuertes y no débiles, pero gracias, porque no tenemos que ser fuertes en nuestros propios medios o en nuestras propias fuerzas. Podemos ser fuertes si tú nos haces fuertes. Y cuando somos débiles podemos ser fuertes, porque así tú nos lo enseñas en tu palabra. Y tú sabes, Señor, en qué área estamos menguando, en qué área estamos dudando, en qué área estamos languideciendo, en qué área estamos a punto de desobedecerte. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia de cristianos fuertes, de soldados fuertes. Y da fuerzas a que no tiene ninguna, Señor. Y ayúdanos en las batallas que cada uno estamos enfrentando. Quédate con nosotros. Y gracias porque tú nos haces fuertes con tu poder. Bendice cada decisión tomada en esta noche y ayúdanos a ser esos creyentes fuertes que tú quieres que seamos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.